para no perder la captura de pantalla, me indica la compañera. Muy bien. El problema es que si pasamos todas la información, en algunas ocasiones se pierde el hilo o el seguimiento de la información, pero vamos a atender su requerimiento. Bien, estábamos entonces en otro concepto, la ley. ¿Qué es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algunos aspectos de las relaciones sociales? También se puede indicar que la ley es la norma jurídica que es producto de un proceso de formación de la misma, un proceso formal de creación de la ley ante el órgano correspondiente. Otro concepto, jerarquía de las normas. Y es importante porque al final, cuando veamos que los convenios internacionales en materia de derechos humanos pues van a tener preeminencia sobre el derecho interno, vamos a poder interpretar esta jerarquía de las normas. Como, aunque existe una norma superior y va a existir un orden de dependencia en cuanto a las mismas, pues se le va a dar preferencia a los derechos internacionales en materia de derechos humanos, siempre y cuando solo se le da preeminencia. Nunca va a existir subordinación en relación a la Constitución, solo preeminencia sobre el derecho interno. Pero la jerarquía de las normas se refiere al sistema normativo que comprende un conjunto de normas ordenadas, escalonadas, coherentes, armonizadas y que en principio no permite contradicción en donde hay una relación de algunas de ellas de supra y subordinación, en donde unas condicionan la existencia y validez de otras de menor jerarquía y a su vez estas últimas se encuentran condicionadas por las de mayor jerarquía. Muchas gracias, María Francela, por supuesto. Si no podemos interpretar la Constitución, entonces no podremos interpretar el cúmulo de leyes que se van a encontrar subordinadas a la misma. ¿Qué debemos entender por Constitución Política de la República? Bueno, es el conjunto de normas fundamentales para la organización del Estado que regula el funcionamiento del órgano del poder público y el que establece los principios básicos, sí, porque es el fundamento de todo el cúmulo y estructura jurídica que posee el Estado, para el ejercicio de los derechos y las garantías de las libertades dentro del Estado. Se supone que, acá le digo que se supone porque así está plasmado en la Constitución, existen libertades, garantías dentro de lo plasmado en la Constitución, de dar cuenta que nos establece las funciones de los órganos que mecanizan o movilizan el Estado, pero también concede las libertades a los particulares. Incluso otorga las garantías constitucionales, que son 3, que vamos a verlas un momento. Las partes que van a integrar la Constitución está la parte dogmática, la parte orgánica y la parte procesal, pragmática o práctica. Según distintos tratadistas, pues en algún momento van a encontrar ustedes que la Constitución pues, va a estar dividida en 2 partes, 3. Puede ser que alguien le haya cambiado el nombre a una de las partes, pero por cuestión didáctica la vamos a trabajar en 3 partes en estos momentos. Bueno, la Constitución también nos indica las razones o los antecedentes por los cuales el Poder Constituyente establece en ese momento la Constitución. Hay algunas constituciones que se establece claramente, en otras pues, están un poco escuetas, pero debe siempre establecerse las razones o los antecedentes que estos los vamos a encontrar en el preámbulo. Gracias a Jorge Pastor. Muchas gracias, Jorge Pastor, que dice que hoy sí está muy bien el audio. Muy bien, ese era algo que tomé que me aclaró la voz el día de hoy. Bien. Constitución Política de la República. Bien. ¿A qué se refiere la parte dogmática? En esta parte dice que se entregan los valores y principios básicos, derechos y garantías constitucionales. Acá vamos a tener que estas son garantías individuales, podemos tomarlas de esta forma,
desde el artículo 1, 2, establece los fines, 3 hasta el 46 más o menos. Estas van a ser garantías individuales. Las garantías constitucionales pues las vamos a desarrollar a través de 3 grandes garantías. La parte orgánica fija la forma jurídica del Estado, la forma y organización del gobierno y de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Se establece el procedimiento de reforma de la Constitución y establece los órganos y métodos de quórum para modificarla. La parte procesal establece los procesos de rango constitucional mediante los cuales se desarrollan las garantías constitucionales. Por eso que hablábamos de 3 grandes garantías constitucionales. La primera, que es el amparo. La segunda, la exhibición personal o habeas corpus. Y la tercera, la constitucionalidad de las leyes. Estas se van a desarrollar a través de los procesos de rango constitucional. Veamos los tipos de constituciones. Bueno, van a existir algunas constituciones que se van a clasificar por su formación, desarrollo o presentación, que pueden ser consuetudinarias o escritas. Así me las pidieron, ¿verdad? Por su naturaleza y contenido, por su procedimiento de reforma, que pueden ser rígidas o flexibles, por su extensión, que pueden ser desarrolladas o no desarrolladas. Son desarrolladas cuando desarrollan la mayoría de institutos jurídicos que debe contener la misma, y no desarrollada cuando se quedan muy escuetas en relación al desarrollo de estas mismas instituciones. Por su origen, también por su contenido ideológico, por su efectividad, también pueden clasificarse este tipo de constituciones. Un poquito porque nos va a premiar el tiempo. Parte del preámbulo con el cual inician las constituciones, invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala. Son una parte del preámbulo, para que lo ubiquemos fácilmente. En cuanto a la estructura de la Constitución, acá ya estamos nominándolo por títulos. Primer título, la persona humana, fines y deberes del Estado. Este es un capítulo único. Título 2, derechos humanos. Del artículo 2 al 139 de la Constitución, que comprende el capítulo 1 al capítulo 4. El título 3, la organización del Estado, del artículo 140 al 151. Estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 3. El título 4, que se refiere al poder público, del artículo 152 al 122. Título 5, estructura y organización del Estado, artículo 123 al 262. Y va a estar comprendido del capítulo 1 al capítulo 6. Vemos si seguimos en transmisión. Creo que sí. Sí, seguimos en transmisión. Título 6, garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Del artículo 263 al 276. Título 7, reformas a la Constitución, el procedimiento en el cual se realiza, cuál es el órgano, cuáles son las 2 formas de reforma a la Constitución, cuál es el órgano que la realiza y cuál es la forma de confirmar de cierta forma estas reformas constitucionales. Artículo 277 al 281. Es un capítulo único. Título 8, disposiciones transitorias y finales, y contiene 27 artículos, del artículo 1 al artículo 27, y es un capítulo único. Ahora vamos a hablar de la supremacía constitucional. ¿A qué se refiere? Bueno, este principio consiste en la particular relación de supra y subordinación en que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico, de forma tal que logre asegurar la primacía de la ley fundamental del Estado, ya que le vamos a llamar primacía fundamental del Estado. Veamos con el artículo 44.
que serán nulas ipso iuri las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución garantiza. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Este principio le vamos a denominar pacta sunt servanda y de buena fe, artículo 149. Muchas gracias, Ronnie, por indicarnos que sí estamos transmitiendo adecuadamente. Sí, es que acá mi dispositivo está realizando un sonido. No sé si se está conectando o se está desconectando y eso en algún momento sí me causa un poquito de confusión. Pero qué bueno que nos indica que sí estamos bien. ¿Seguimos? Ninguna ley podrá contrariar sus disposiciones y que las que violen o tergiversen su mandato sean nulas ipso iuri. Y esto sí es importante que vamos a desarrollar todo este artículo, que es el artículo 175 de la Constitución. Un instante se pierde. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iuri. Entonces debemos también integrarlos con el artículo 204, con el artículo 149 de la Constitución, con el artículo 46 y con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Bien, otro artículo muy importante. Los tribunales de justicia en todas las resoluciones o sentencias observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Artículo 204. Por eso que hablábamos al inicio de que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos pues tienen preeminencia sobre el derecho interno. Que incluso en la facultad nos enseñaron que la Constitución tenía preeminencia sobre la... Perdón, los tratados tenían preeminencia sobre la Constitución, lo cual no es cierto. Tienen preeminencia sobre el derecho interno. Vamos a hablar acerca de los derechos naturales. Indica que es una corriente de orden filosófica jurídica que defiende la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. Este derecho no fue creado. En algún momento es un derecho reconocido, mas no creado. Es anterior a cualquier norma positiva. Diferencia del derecho natural y derecho positivo. Bueno, el derecho natural se refiere a un conjunto de valores o principios que se encuentran en la naturaleza y conciencia del hombre. El derecho positivo son normas dictadas por el Estado, con el objeto de regular la conducta del hombre en sociedad. El derecho natural es universal y eterno, sí, porque es anterior a cualquier derecho positivo. El derecho positivo es temporal, ya que ésta se adapta a los cambios de la sociedad y rige a una sociedad determinada. El derecho natural limita el derecho positivo, ya que paraliza el derecho positivo en el caso de contradecirlo, por ser una ley injusta y al mismo tiempo lo orienta a su creación. ¿Para qué es un derecho fundamental? ¿Por qué le vamos a llamar derechos fundamentales? Bueno, se refiere entonces al conjunto de derechos que corresponden a la persona humana, reconocidos por el derecho positivo y consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. Como ejemplo, derecho natural, el derecho a la vida. Sí, de hecho, es anterior al derecho positivo. Tenemos derecho a la vida por el derecho de existir. Pero la Constitución reconoce ese derecho en el artículo 3, indica derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas. Ese derecho natural, reconocido por la Constitución, o por el Estado, perdón, a través de la Constitución, constituye entonces un derecho fundamental.
¿Qué es un derecho humano? Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y los derechos humanos pues tienen una clasificación, ¿no? Le vamos a dar un derecho preferente a cada tipo de derecho considerado como derecho humano. Podemos indicar también que derechos humanos son los atributos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. ¿Qué características van a poseer los derechos humanos? Si me lo solicitan. Son inalienables. No se pueden transmitir. No tienen una forma de tracto en este caso. No nos podemos vender, no nos podemos ceder, no nos podemos grabar. Posee igualdad y no discrimina. Si la misma definición de derechos humanos nos indicó que no existía distinción de ningún tipo, si podemos regresar a la diapositiva que sigue los tipos de constituciones. Vamos a regresar un instante. Lejos. De constituciones, solo nos va a tomar un instante. Pienso. Menos que hacer esto. Después de las constituciones, sino que son estos. Un segundo para cada uno. Bueno, dependiendo del tipo de dispositivo que tengan, será la forma de realizar las capturas. En algunos casos en un poquito más práctica, ¿verdad? Pues interesantes. Muy bien, entonces se impone derechos y obligaciones también, los derechos humanos. Existe una interdependencia entre las personas. Son indivisibles. Existe interdependencia de derechos. Y estos derechos humanos pues son irrenunciables. ¿Qué debemos entender por derechos ambientales? Pero vamos a indicar que derecho ambiental es la rama del derecho social y es un sistema de normas jurídicas que regula las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación o mejorarlo en caso de estar afectado. Los objetivos del derecho ambiental es la lucha contra la contaminación. Hay varios, pero solo vamos a nominar 3.
la preservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales para que exista un entorno humano saludable. Derechos ambientales, vamos a empezar con los derechos ambientales. El constitucionalismo verde, ya habíamos indicado a qué se refiere, que es el movimiento jurídico que se dio para integrar y empezar a legislar en favor de la naturaleza e incorporar legislación a las constituciones de los distintos países. Esto lo provocó el convenio de Estocolmo. Para regulación ambiental en la Constitución, específicamente. No son muchos artículos. Está primero el artículo 64, patrimonio natural. Y en este artículo indica, se declara interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Y una ley garantizará su protección y la de la fauna y flora que en ellos existen. Y esto permitió crear en su momento la ley del INAH, la ley de protección de áreas protegidas, legislar, integrar el Código Penal y algunos otros reglamentos. Bien, Lick Donald también tiene problemas con la señal, solo le voy a solicitar a Lick Donald que me pudiera apoyar respondiendo al correo que le solicité. Bien. El artículo 93 también, en relación al derecho a la salud. El goce de la salud es un derecho, y ese es el derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna. Entonces, el ambiente natural debe estar sano para poder gozar de una perfecta salud. Todos los servicios ambientales deben estar lo más purificados posible, lo más puro, para que el desarrollo de nuestra salud pues, sea óptimo. Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, como primer responsable, las municipalidades, segundo responsable, y los habitantes del territorio nacional, es decir, todos los habitantes del mundo, pero principalmente los que estamos dentro del territorio nacional, están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente. ¿No? Y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Principio de racionalidad de los recursos ambientales, ¿verdad? Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del Estado. A. Los de dominio público. B. Las aguas de las zonas marítimas que ciñen las costas de su territorio. Los lagos, los ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirvan de límites internacionales de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamientos hidroeléctricos, las aguas subterráneas y las que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares en su extensión y término que fije la ley. Continúa el artículo. En relación a las reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de la franja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos, de 100 metros a cada lado de la ribera de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Y este artículo es el artículo que posibilita la creación de la ley de áreas territoriales del Estado de Guatemala, que en una semana, en unas semanas, no recuerdo qué semana es, pero también se analiza esta ley de forma individual. Únicamente esa ley será la que nosotros tenemos que tratar en esa semana.
Entonces, si nos damos cuenta, todos los artículos que estamos indicando son los que posibilitaron la creación de normas ordinarias posteriores. Artículo 125. Explotación de los recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. De ahí surge la ley de minerías, la ley de hidrocarburos. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su explotación, exploración y comercialización. Artículo 126. Muy bien. Se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres, que son servicios ambientales también, no cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización. La explotación de todos estos recursos corresponderá únicamente a personas guatemaltecas individuales o jurídicas. Los bosques y la vegetación de los ríos y lagos y en la cercanía de las fuentes de agua gozarán de especial protección. Y este artículo es el que dio cabida a la creación del decreto 101-96 del Congreso de la República, que contiene la ley forestal. Y pues, para aplicar la ley forestal se tuvo que realizar la creación del reglamento respectivo. Artículo 127, régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorga en la forma establecida en la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Entonces, también es importante que investiguemos cuál es la ley de aguas que se encuentra vigente actualmente. Si se encuentra contenido en su totalidad vigente el ordenamiento que lo contenía, o si solo una parte. Ustedes me lo contestan al correo, por favor. ¿Cuál es la ley de aguas que se encuentra vigente en la actualidad? Artículo 128. Aprovechamiento de las aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuyan al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de personas particulares. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. ¿Sí? Y este artículo es un artículo que ha dado lugar a mucha controversia y mucho conflicto dentro del territorio nacional. Ana Cecilia, un momento regresamos a esa diapositiva. Bien, entonces, el contenido de la ley no se puede resumir y necesariamente se le debe dar lectura. Enseguida, licenciada Reina Dionisia Pozo
tal y como se encuentra en la norma jurídica. No se puede resumir ni se puede ampliar, solo cuando estamos realizando una interpretación de la norma jurídica. De lo contrario, el texto constitucional de la Constitución vigente está de forma taxativa. Entonces, el artículo 129, en relación a la electrificación, se declara de urgencia nacional la electrificación del país con base a planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar iniciativa privada. Muy bien. Ahora, ya, pregunta ahí para la compañera Reina Dionisia. Entonces, como tenemos que estar al tanto de la coyuntura nacional, en los últimos años ha existido demasiado conflicto en relación a la electrificación, porque existía conflicto en algunas áreas del Estado, en el cual, para darle cobertura a nivel nacional, todas las áreas que no contaban con el servicio de energía eléctrica, pues se tenía que realizar el tendido eléctrico, colocando torres que iban a permitir la conducción de energía eléctrica. Pero se está dando mucho conflicto porque era necesario en algún momento cortar o talar parte de la cobertura forestal que se encontraba donde iba a pasar el tendido eléctrico. Y en algunos casos, pues, se ponía resistencia porque se indicaba que existía conflicto entre el artículo 129 y el artículo 47 de la ley forestal, en el cual indicaba que se prohibía eliminar el bosque en la parte alta de las cuencas hidrográficas cubiertas por bosque, en especial las que estén ubicadas en la zona de recarga hídrica que abastecen fuentes de aguas, las que gozarán de protección especial. En consecuencia, estas áreas solo serán sujetas a manejo forestal. Y entendiéndose recarga hídrica dentro del glosario que establece también la ley forestal, indica que zona de recarga hídrica son áreas superficiales asociadas a la cuenca determinada que colectan y determinen la infiltración de agua hacia niveles freáticos y acuíferos. Entonces, esa controversia existía. Incluso llegó hasta la CC, ese conflicto. Entonces, sí es muy importante que se realice un análisis. Si prevalece lo establecido en la Constitución, si prevalece lo que es establecido en la ley forestal, si hay un convenio internacional en materia de derechos humanos que le dé cabida a poder continuar con este proceso, incluso cuando se tenga que talar cobertura forestal dentro de las zonas de recarga hídrica. Sí me gustaría que Reina Dionisia me lo respondiera. También una compañera que hace una semana me estaba consultando casos prácticos para poder hacer un ejercicio profesional adecuado. Ahorita vemos, acá está. Sí, acá nos consulta María Francela que si es posible otorgar casos prácticos. Y sí, ahí está un caso práctico para poder hacer el análisis respectivo y me envían la respuesta para poder socializarla en la siguiente clase. Entonces, distinguidos estudiantes, también debo indicarles que existen otros decretos que tienen relación con la aplicación de la Constitución y también con el tema de protección ambiental y de derecho ambiental, que son los que tenemos en pantalla. También estos que tenemos. Y socializamos las explicaciones que puedan encontrar cualquier compañero que tenga la disponibilidad de compartir su experiencia, porque sé que algunos estudiantes pues tienen relación laboral con el tema forestal, ambiental, y sería muy, muy productivo socializar. Distinguidos estudiantes, por su fina y amable atención, muchas gracias, espero saludarlos la próxima semana.